Es como... Pareciera que nuestro entorno social nos ha condicionado mucho Sí. a esa búsqueda de reconocimiento de los demás. De aprobación. De aprobación. Y cuando no la tenemos, o cuando sabemos que no la podemos obtener pronta, o sea, o incluso que podemos obtener la crítica negativa, pues entramos en miedo, güey. Por ejemplo, eso es muy claro en las escuelas, güey. Uh-huh. La primaria y la secundaria. Sí. Quizá la secundaria un poquito más, porque ya empieza a pesar mucho más lo social. O sea, ya empieza la adolescencia, empieza la pubertad, empiezan los cambios físicos, empieza a haber esta competencia entre... De quién es más famosillo. ¿Quién es el más famosillo, el más guapo, el más popular, el más rico? Todo ese tipo de cosas se empiezan a formular. Y también ya te empiezan a gustar las niñas, a las niñas les empiezan a gustar los niños, o les empiezan a gustar quien le gusten, ¿no? Uh-huh. O sea, pero en ese momento empieza pues esa dinámica, y ahí es como cuando se establecen ciertas jerarquías en ese grupo, o en esos grupos sociales, sí. Y ahí es cuando uno se da cuenta cuál es su lugar en la tribu, o por lo menos en esa tribu, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes qué? Pues tú eres el chistoso, cabrón, y si tú no dices chistes, pues como que no tienes lugar aquí, ¿no? O tú eres el peleonero, tú eres el que le pega a todos, eres el popular, pues tienes que defender tu título. Sí. O sea, tú eres el nerd, y la única forma en que puedas encajar en este grupo es pasándonos nuestros trabajos. Pues. O sea, pasa los exámenes. Pasa los trabajos, pasa los exámenes, y como que se establecen estas jerarquías en estos grupos sociales, y ahí comienzan, en cierta medida, tanto uno a saber cuáles son sus capacidades y qué es lo que puede ofrecerle a los demás, y saber cuáles son las capacidades de los demás y en qué puedes competir y en qué no, pues. O sea, yo realmente recuerdo que las últimas veces que me agarró fregazos con un vato fue en la secundaria, fue en la prepa, pero también fue en los primeros años, pues. Fue en los primeros años, y fue por eso, pues, por quererte medir, o sea, que te encabronas y que te quieres medir de que, sabes que este es el bully del salón, me está haciendo sopapón, me está el sopapo, y el enojo te gana, y te rebelas, y a ver por qué me estás sopapeando, y vas a ver, y te vas a los golpes. Obviamente esa persona ganas un respeto ante él, pero te das cuenta que aunque esa persona te haya dejado de molestar, o ya no te moleste tanto como antes porque te defendiste, de todos modos te iba a pegar una freguiza. Sí. Te iba a arrastrar contigo, porque puede ser que eso era muy común en secundaria, pues, que de repente un vato que repitió año ya era un año y medio más alto que tú, pues, y era un monstruón, güey. Y era el líder, digámoslo así. Sí, por ejemplo, primero de secundaria, pones a un morrito de 12 años que acaba de entrar a primero de secundaria, sí. Y pones a un canijo de 13 que va a cumplir 14. Y es un año de diferencia. Un año y medio de diferencia. Es muy significativo. Ves un morro de 14, ves un morro de 12, o sea... Es significativo, porque en un año son como 30 centímetros de altura, sí, de diferencia, y como unos 10 kilos de peso, güey. Sí, porque no sé, en la secundaria ya ves que cuando tienes puedes tener 13 años, y al siguiente año... Pegar el estirón. Pegas el estirón, güey, pegas la barbita, o sea, ya empieza, o sea, es un cambio drástico. Y genera más muscular, sí. Pues también. Híjole, yo no sé cómo eras tú, pero yo en la secundaria era... No sé si era el nerd, no era el nerd, era como que me mantuvían, o sea, me mantenía en ciertos grupos, o sea, me juntaba con los nerds, a veces con los desmadrosos. No estaba muy clara mi tribu. A veces que me juntaba con los frikis, o sea, realmente no era muy de que... O sea, siempre fui muy multifacético en los grupitos. Pero si era una persona, no era problemático, no era pelonero, sí le sacaba las broncas. Nunca, creo que una vez nada más me agarré fregazos, pero leve, nos separaron y no fue. No, yo sí en la secundaria sí fui totalmente periférico, pues, o sea, era el que no pintaba en el salón para nada. Era pasaba desapercibido. Sí, era medio nerd, pero no tenía grupo, pues no tenía comunidad. Me juntaba con 2, 3 camaradas ahí, o sea, el nerd, el otaku y otro canijo que también era el raro del salón, o sea, sí. Éramos muy pocos que
los que estábamos en esos márgenes, pues que no éramos ni los populares, ni los chistosos, ni los medianos, pues en la secundaria sí fui totalmente de los extremos, ¿no? Ya en la prepa como que ya se crean grupitos más homogéneos, pues, pero en la prepa yo me la llevé muy bien, me llevaba con todos los de mi salón. En la prepa sí, para mí fue la mejor etapa, y ahí en la prepa, pero en la secundaria sí como que hubo muchos conflictos, porque no sé, sentía que, por ejemplo, las niñas, yo cuando entré en primero secundaria, las niñas estaban bien, o sea, yo siento que estaban bien, más avanzadas, o sea, en el sentido porque querían que el novio, yo, sí, pues traían un proceso de pubertad más avanzado. Yo todavía traía el niño, o sea, todavía traía de que quería jugar al fútbol, ver partidos de fútbol y ya, párale contar, no me importaba nada más que ver caricaturas o no sé. Yo en la secundaria jugaba con Beyblades, sí, jugaba a los monitos, al Action Man. Y fue un cambio, a mí fue, o sea, un cambio radical porque de la primaria no viví eso. Ya cuando yo estaba en sexto, las niñas, pues eran pues creo que eran niñas, o sea, eran realmente niñas, no les importaba mucho las relaciones. Cuando pasé a primera secundaria, dije, oye, pues un año más, un año menos. Ni siquiera estaba consciente de lo que me esperaba. Y me di cuenta que las morras estaban muy... O sea, ya estaban viviendo otra etapa de su vida. Pues. Y yo me quedé, híjole. Y yo creo que esa etapa, yo la empecé a vivir o la empecé a sentir hasta me atrevería a decir hasta tercera secundaria, cuando ya tenía como 14 años.